Hola a todos, muy buenas tardes otra vez. El día de hoy vamos a trabajar el siguiente tema que es la nutrición de los seres vivos. Este tema pues es relativamente sencillo, es algo que ya han visto en grados anteriores. Vamos a hablar primeramente de la nutrición. Bueno, en la sesión anterior hablamos acerca de la adaptación. Es importante la adaptación por un solo sentido, porque si un organismo no se adapta, dijo Darwin, que el que no se adapta muere. El que no se adapta a su medio es muy difícil que pueda tener una alimentación, una reproducción, un crecimiento óptimo en el medio en el que está, por lo cual pues va a tender a desaparecer. Solamente los más aptos sobreviven. La teoría de la evolución propuesta por Darwin nos dice eso, que no tiene que ver con fuerza, tiene que ver con adaptabilidad. Y en este caso vamos a ver la adaptación de los seres vivos en cuestión de su nutrición. Bueno, una vez trabajado esto, bueno, tenemos nuestro tema, nos vamos a ver los primeros conceptos. ¿Qué es la nutrición? Bueno, según eso, la nutrición es el proceso que permite a los organismos obtener, procesar y asimilar los nutrientes que necesitan para construir energía requerida para sus funciones vitales. Funciones vitales, ¿cuáles son? Ya los habíamos visto anteriormente, recordando algunas de las más importantes, que es la reproducción, la respiración, la nutrición como función vital. Son tres de las funciones vitales más importantes, no son todas, hay más, pero entre ellas podemos destacar estas tres. Y la nutrición es la que le da energía al organismo para poder reproducirse, le da la energía para poder respirar, para poder adaptarse, etcétera. ¿Sí? En este caso también, la manera en la que el organismo obtiene las sustancias para renovar y generar estructuras en su cuerpo. Las distintas formas de nutrición de las especies son adaptaciones resultados de la evolución. Entonces, cuando un organismo come, cuando un organismo se nutre, que ojo, la alimentación está relacionada así con la nutrición, pero no estrechamente. Una persona puede estar comiendo, pero puede estarse no nutriéndose, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando un organismo come y empieza a comer, empieza un proceso de nutrición en el cual eso le permite no solamente hacer funciones vitales, sino también reestructurar su cuerpo, su organismo, sus estructuras, genera crecimiento, genera distintas funciones vitales en su cuerpo, como el intercambio gaseoso para la respiración, como el bombeo de la sangre a través del cuerpo, en el caso de que sea un organismo como un animal, perdón, un animal que tiene sangre corriendo a través de su cuerpo, porque sabemos, por ejemplo, que las plantas no tienen sangre, tienen otro tipo de sustancias, como la savia bruta, la savia elaborada, etc. Bueno, ese es el punto de la nutrición. Ahora, importante, ¿cómo se clasifica? Hay dos tipos de nutriciones, ¿sí? Los que son autótrofos y heterótrofos. Son dos grandes grupos de organismos, autótrofos y heterótrofos. Ahora, empezamos con los autótrofos. Los autótrofos tenemos que saber que son aquellos organismos que producen su propio alimento. Importante, organismos que producen su propio alimento. Entre ellos tenemos tres tipos, que son los organismos como plantas, algas y cianobacterias o bacterias. Sí, ese tipo de organismos son autótrofos porque producen su propio alimento. Ahora, ¿cómo que producen su propio alimento? Sí, cuando han visto que una planta se mueva para ir a cazar un organismo y puede alimentarse. No. Me dirán, las plantas carnívoras, sí, pero las plantas carnívoras no solamente se alimentan de moscas, sino también se alimentan fotosintéticamente. ¿Qué es esto? Que a través de la luz del sol, ellas la transforman en energía para poder realizar algunas funciones vitales. De ahí viene el proceso fotosintético que más adelante vamos a ver. Por eso una parte importante de esos organismos autótrofos es que ocupan luz solar. Es la parte principal, no es su alimento, pero es la energía que obtienen para procesar su alimento. ¿Ok? Posteriormente, de los organismos que producen su propio alimento, que son los autótrofos, tenemos los heterótrofos. Los heterótrofos son organismos que no son capaces de producir su propio alimento, sino todo lo contrario, necesitan a otros organismos para alimentarse, como nosotros, que ocupamos plantas, animales, hongos, raíces para poder alimentarnos y nos catalogamos como heterótrofos. Ahora, de los organismos heterótrofos tenemos los protozoarios, los animales,
los hongos y algunas bacterias. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, los animales, tenemos una clasificación ahí, que son los carnívoros, que se alimentan de otros animales, o de carne, los herbívoros, que se alimentan de plantas, y los omnívoros, que se alimentan de todo, de plantas y animales, como nosotros, somos omnívoros. Un ejemplo de herbívoro podría ser la vaca, que ellos solamente comen pasto o plantas, y de un carnívoro, estrictamente carnívoro, pues podemos hablar, por ejemplo, de un león, que un león no come plantas, solamente come carne o come a otros animales. En el caso de los protozoarios, que son eucariotas unicelulares, eso lo habíamos visto en el bloque 1, dice que algunos protozoarios y animales son parásitos, ya que obtienen sus nutrientes de tejido vivo del organismo parasitado. Eso pasa, por ejemplo, cuando dicen que tienen lombrices en la panza, bueno, son protozoarios y se están alimentando de otro organismo vivo. En el caso de los hongos y bacterias, muchas bacterias y hongos son saprófilos, es decir, que se alimentan de seres vivos en descomposición, como cuando se muere un perrito, un gatito, que ven que se empieza a inflar y empieza a oler muy mal. Bueno, es por todas las bacterias y hongos que se están alimentando de él y lo están descomponiendo. Una parte fundamental de hongos y bacterias es que descomponen la materia viva. Entonces, de esta manera es como podemos trabajar las dos clasificaciones de seres vivos con base en su nutrición, autótrofos y heterótrofos. Autótrofos producen su propio alimento y heterótrofos se alimentan de otros seres vivos. Con eso terminamos la sesión del día de hoy. Espero te haya quedado claro. Cualquier duda, pues puedes contactarme para ayudarte en torno a la actividad de realizar. Que tengas muy buena tarde.